Carmen es una profesional de hace muchísimos años alrededor de la gestión y la promoción de la investigación en la Unión Europea. Ha participado en evaluación de proyectos del 7º Programa Marco, diseño de directrices, ha colaborado con el Gobierno de Cataluña en diseño de políticas y además tuve la grata noticia de que es una alumna de Indiana University, con la que yo también estoy bastante unido. Luego, el tiempo nos ha vuelto a encontrar. Eso significa que nos hacemos mayores todos, realmente. Carmen venía de la mano también con Josefina. Josefina ha tenido los problemas de billete que hemos comentado, debe estar ya de camino para acá en el coche, esperemos que no haya habido retraso, y amablemente pues accedió a cambiar un poco el orden y después participar Josefina en eso. Lo que hemos pretendido con la sesión de Carmen y Josefina es traer la parte de organización, gestión y financiación de la ciencia alrededor de los programas europeos, que es algo que nos importa a todos y que es nuestro posiblemente tabla de salvación. Te agradezco enormemente el esfuerzo por venir, por estar con nosotros, y este es tu turno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Está funcionando, sí. Bien, antes que nada quiero agradecer de corazón todas estas palabras tan amables que me han dirigido. Primero que nada, la invitación. Y, en segundo lugar, decirles que en este contexto yo me considero una trabajadora de los proyectos europeos. Mi actividad, mi labor en el marco de las iniciativas europeas ha sido desde el principio promover la participación de los expertos, de los científicos, de los investigadores en iniciativas europeas, es decir, facilitar, buscar, promover e intentar acercar la realidad de Bruselas a la hora de financiar iniciativas de investigación a los investigadores, a los innovadores que hay en mi país. Por lo tanto, mi trabajo no es otro que poner a unos en contacto con otros y facilitar. Desgraciadamente no puedo presentarles unos programas extraordinarios de investigación para nada. Básicamente les puedo decir, a ver, ¿por dónde van los caminos de Bruselas? ¿Cuáles son esos vericuetos que la Comisión va a tomar para financiar iniciativas de investigación y de innovación? Y ayudarles facilitando información que, para empezar, está siempre ahí, pero que no siempre es fácil de asimilar y de entender. Ese es mi trabajo. Por lo tanto, una vez más me considero una, digamos, trabajadora y persona que hace pasillos y llama a puertas en el marco de la Unión Europea. Mi actividad profesional está en el mundo de la informática, pero aplicada, es decir, trabajando en el sector industrial, y mi primera actividad en Bruselas pues arranca en el año 92. Estoy tratando de ver cómo pasó al siguiente. Ahí está, no. No, espera. Escape F5. Ok. ¿Cuál de ellos? Ah, directamente. Es que me llevan las flechitas. Bien, de acuerdo. Vamos a ver. Entonces, el tema es que mi actividad empieza hace 20 años por razones personales que me llevaron a trabajar en la Comisión Europea. A partir de ahí conocí un poco cómo funcionaba el tema de las ayudas nacionales, vi la posición de nuestros organismos nacionales en los temas europeos, llegando siempre a última hora, participando raramente en los comités de toma de decisión. Y me pareció que había un espacio para una persona como yo, que había conocido un poco los entresijos de los programas europeos, para empezar a trabajar en este tema. Cuando volví a España empecé a trabajar, y de eso hace 19 años, en intentar facilitar, como les decía, sobre todo a las administraciones públicas, la entrada, el conocimiento y la difusión de los temas europeos y de Europa, y la Comisión concretamente, como fuente de financiación importantísima. Eso que ahora entendemos que es vital y que hace 19 años no lo era tanto. Entonces, creo que me he saltado ya una slide y para volver atrás, ¿dónde están las flechillas? Es que estamos en el Windows. Las flechillas. No me deja. Tampoco. No, esto es para adelante. Esta. Bien. Entonces, vamos a ver. Ok, concretando, o sea,
les sitúo mi conocimiento, mi expertise y mi trabajo. Es decir, no les puedo hablar de investigación ni de científicos, les puedo hablar un poquito de las ayudas europeas a la investigación y, sobre todo, animarles enfervorizadamente a que vayan a buscar ahí esas ayudas. Entonces, estamos en un momento de finalización de un periodo, el programa Marco 7, e iniciando un nuevo marco financiero para la investigación y la innovación, que es el marco 2014-2020, con una propuesta que se lanzó en el 2011 y que se pondrá en marcha, se presentará oficialmente a finales del 2013, las primeras convocatorias saldrán a finales del 2013, o sea, estamos justo en el momento de subirnos al carro de lo que ahora no se llama Programa Marco, sino Horizonte 2020. Entonces, el contexto del Horizonte 2020, que es un budget, es un presupuesto relativamente minúsculo si lo comparamos con la cantidad de dinero que se gasta en la Unión Europea en otros topics, forma parte de una propuesta del marco financiero multianual que incluye pues 5 grandes elementos. Entonces, en el primero de ellos, que es lo que llaman el presupuesto para el crecimiento inteligente e inclusivo, de 491 billones de euros, entra lo que es el Horizonte 2020, que aglutina toda la financiación para la investigación y la innovación. ¿Okay? Comparativamente, vemos que es el que más pesa globalmente, junto con el tema de la educación, los fondos de cohesión, Fondo Social Europeo, pero comparado con el resto, pues tiene una cierta relevancia. El total del programa es de pues 1.025 billones de euros, es lo que maneja Bruselas. Entonces, concretamente, Horizonte 2020, el Horizonte 2020, bien, el Horizonte 2020 nace de una estrategia de la Unión Europea que se llama la Estrategia Europa 2020, que es una estrategia de 10 años lanzada en el 2010 que pretende convertir a Europa en una sociedad mucho más competitiva y dinámica, con unos factores de crecimiento que serían los elementos clave que explicarían por qué el Horizonte 2020 y lo que vamos a describir ahora es como es, ¿vale? El marco político conceptual y que se repite una y otra vez luego en las convocatorias. Esos factores clave que nos permitirán hacer para el 2020 una Europa inteligente, sostenible e integradora están alrededor de unos objetivos que, como ven aquí, estos son los más significativos: que el 75% de la población tenga empleo, que haya un 3% del PIB de la Unión Europea dedicado a I+D, que alcancemos el objetivo 2020 en temas de clima y energía, el tema educativo también un objetivo fantástico, y 20 millones menos de personas expuestas al riesgo de pobreza. La verdad es que presentando estos números y presentando, digamos, el marco político, uno se da cuenta de que esto chirría bastante. Pero ciertamente, independientemente de lo que chirríe debido a la situación económica que estamos viviendo, hay que tener en cuenta que la dinámica de los programas europeos y la dinámica de la Comisión Europea arranca con unos tiempos relativamente lentos y se mueve con estas políticas, con estos criterios, y esto es lo que va a primar. Es decir, nosotros tenemos una realidad, pero cuando Bruselas dice es que queremos una sociedad sostenible, queremos una sociedad donde la innovación sea el factor fundamental, bien, pues vamos a jugar a eso. ¿Vale? Es decir, entender, conocer y familiarizarse con el vocabulario y la jerga de Bruselas sale a cuenta, porque es el marco en el que se trabajan los temas europeos, independientemente de que nuestra realidad sea otra o sea más cruda. Entonces, ¿qué es lo que significa el Horizonte 2020, programa de I+D, de investigación e innovación para los próximos 7 años, con respecto a lo que hemos conocido hasta ahora? Para empezar, pretenden, frente a las críticas de la complejidad, la dificultad, la variedad de distintos subprogramas, crear un solo programa que reúna 3 programas distintos, que era el antiguo 7º programa marco, el programa para la innovación, el programa marco era investigación, el programa marco para la innovación, el CIP, y las actividades del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Todo aglutinado en un solo programa.
El segundo elemento fundamental, de cuyo impacto todavía no sabemos realmente cuál va a ser, es que Bruselas tiene clarísimo que en el programa marco Horizonte 2020 vamos a tratar desde la investigación hasta el mercado. Bruselas quiere potenciar una verdadera colaboración entre los organismos de investigación y los organismos que explotan, que llevan al mercado eso, hasta muy, muy, muy cerca de la realidad del mercado del detallista. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo vamos a conseguir que el investigador que se mueve en unos entornos, digamos, de hipótesis, de investigación, básicamente, tenga conciencia de que aquello sobre lo que está investigando y para lo que pide dinero tiene que tener al final una realización práctica? A mí eso se me hace muy difícil, pero ese es el lenguaje. Research and Innovation, investigación e innovación como si fueran elementos que se ayudan y que tienen que estar en la base de nuestras propuestas, ¿vale? Entonces, eso es algo que cambia un poco el lenguaje que hasta ahora se utilizaba. Entonces, el siguiente tema que es importante es que en este nuevo programa marco un elemento fundamental es centrarse en los retos a los que se enfrenta la sociedad. Entonces verán en el desglose del programa marco que los retos sociales son muy importantes y cantidad de dinero y de iniciativas van a tener que ir a esos y no a otros. Es decir, aquello que Bruselas identifica como los grandes retos sociales, esos son los topics que va a financiar. ¿Ok? Entonces, el otro elemento fundamental, así en resumen, de las novedades de este programa marco, que en teoría nos han de estimular y nos han de animar a ir a por él, es que el acceso a los fondos está mucho más simplificado. Ya no habrá aquello de si eres universidad y te doy un lump sum o tienes que declarar el esfuerzo. Bueno, luego lo comentamos con un poco más de detalle. Básicamente, la idea es que la justificación del esfuerzo, la presentación de propuestas, budgets, presupuestos, etcétera, se simplificará enormemente. Y ya no se distinguirá entre los distintos participantes en una propuesta, sino que todos irán a una suma común que tiene como objetivo dinamizar y facilitar el acceso a los programas europeos sin necesidad de tener ahí a 4 contables haciendo cálculos, ¿vale? Eso es digamos, el desideratum, los objetivos, tal como se plantean ahora. Entonces, el Horizonte 2020, estos magníficos 80 billones de euros para los próximos 7 años, se ordenan en 3 prioridades, 3 columnas. Una es la excelencia científica, la otra es el liderazgo industrial y la última son los retos sociales. ¿Qué han hecho? Han cogido el 7º programa marco, para los que lo conocen, y le han hecho un reshuffling, lo han reorganizado, ¿de acuerdo? Pero siempre con una cosa muy clara, y es acercar la investigación a la industria, es decir, que haya una repercusión en la industria y luego, se supone, en la sociedad a través de la innovación y de los resultados prácticos. Entonces, los retos sociales, como ven, de los 3 es el que tiene más peso, y ahora aquí hay un pequeño desglose de estos 3 pilares desde el punto de vista económico. Una cosa importante, ese presupuesto ya hoy no llega a los 80, está en 79, pero además tampoco a día de hoy está aprobado. Otro de los motivos por los que tampoco la Comisión está siendo bastante cauta a la hora de presentar el programa marco, el 2020, es que todavía está en debate. El Parlamento considera que, bueno, hay muchos debates por ahí en medio, pero uno de ellos es que consideran que los temas financieros que se proponen en el 2020 van a promover demasiado a la industria en detrimento de la universidad, en detrimento de la investigación. Entonces hay un debate serio ahí sobre hasta qué punto la industria, las empresas, han de recibir fondos equivalentes o con las mismas condiciones, es decir, fondo perdido, que la investigación. Y por otra parte también hay un debate sobre hasta qué punto los Estados miembros han de poner las mismas cantidades que la Unión Europea pone, que la Comisión pone en estos programas. El resumen, están debatiendo y se supone que a finales de julio ya habrá una resolución definitiva y probablemente el presupuesto quedará por debajo. Bueno, ahí tienen los topics
digamos, los topics más importantes. Como ven, en el tema de la excelencia científica reúne los tradicionales de la investigación. El ERC, el Consejo Europeo de Investigación, que aumenta en un 70% y está dirigido a los investigadores con sus proyectos específicos. Un nuevo tópico que son las tecnologías emergentes de futuro que se han identificado y a las que los investigadores podrán ir, pero obviamente siguiendo la lista de las 7 tecnologías. Marie Curie, que sigue su mismo programa con un aumento importante también, y las infraestructuras. Entonces, luego entramos en un poco más de detalle, pero brevemente ya ven cuáles son los tres grandes elementos. La gracia es que en teoría todo se va a regir por unas reglas similares a la hora de pedir ayudas, justificar el esfuerzo, dónde está la información, habrá solo una web para todo, habrá solo un sistema de presentación de propuestas común, una sola justificación, etc. O sea que si uno es experto en la excelencia científica podrá ir perfectamente también a presentar una propuesta en los retos sociales sin que tenga que rehacer todo su conocimiento sobre Bruselas. Entonces, así en una imagen gráfica tenemos las 3 patas, todas ellas dedicadas a conseguir los objetivos de la Europa 2020 y la agenda digital que va ligada a la Europa 2020. Estos elementos se basan en eso que ya hemos comentado. Hay un factor importante que es la colaboración internacional, que es mucho más clara y directa, es decir, aparte de los programas de cooperación internacional específicos, participantes de otros países podrán, de una manera bastante fácil, de otros países fuera de la Unión Europea, participar en proyectos. Obviamente esto todavía no está materializado. Por lo tanto, está ahí, es una de las voluntades, pero hay que ver luego la letra pequeña. Entonces, yendo a los pilares, y hago una presentación muy, muy breve, el de la excelencia científica, el que agrupa el European Research Council, Marie Curie, las infraestructuras, tiene como objetivo que Europa tenga la excelencia científica mundial al más alto nivel, conscientes de que Europa necesita atraer a los investigadores y a esa masa crítica de investigadores que nos va a permitir tener esa excelencia científica, y que esos investigadores no pueden trabajar si no tienen las mejores infraestructuras. Esta es la base. Para ello, pues tienen ese presupuesto global de 24 billones de euros que se distribuye de la manera que aparece aquí. El subdistribución hoy no es accesible, o sea, tenemos muy poca información sobre qué es lo que va a haber aquí debajo. El European Research Council, que son los proyectos de investigación de una persona o de un grupo, tienen un aumento de un 70% respecto al presupuesto anterior. Tecnologías emergentes y futuras es una lista de topics nueva, digamos, obviamente producto de los debates que se han producido en los últimos 2 años, donde se identifican lo que llaman las flagships, las iniciativas bandera, que van a financiar por 3.100 billones de euros. Las Marie Curie tendrán algunos cambios, pero básicamente siguen el modelo del 7º programa marco, y lo mismo ocurre para las infraestructuras. La idea es que se apoye al Consejo Europeo de Investigación para reforzar la excelencia. Las FED, Future Emerging Technologies, dará pie a investigaciones de Blue Sky, o sea, investigaciones novedosas que no tienen que tener un resultado final, sino que van a 20 años vista. Las acciones Marie Curie para potenciar el capital humano y finalmente las infraestructuras para dar las herramientas necesarias. La segunda pata del programa es el liderazgo industrial, tema muy discutido, pero la Comisión, la Unión Europea es consciente de que sin un liderazgo industrial europeo, esa Europa que queremos pues no va a poderse construir. Por lo tanto, deciden dedicar una cantidad importante a la promoción industrial. Para ello identifican una serie de tecnologías industriales. Eso significa que esas son las que van a financiar, ¿vale? Es decir, hay que, si nosotros tenemos otras ideas, intentar que entren en esos 4 espacios que la Comisión Europea ha decidido que son los que se van a financiar.
Al lado de esto, un tema muy importante es que se da un gran valor y se pone mucho más capital en favorecer, en ayudar a las pymes a la innovación. No solamente poniéndoles centros de investigación para que las ayuden, sino dando capital a las pymes. Y ahí hay un factor también nuevo, que es que va a haber mucho más dinero a riesgo, no basado en los resultados, sino a partir de ideas interesantes, donde el venture capital podrá invertir, donde teóricamente se va a favorecer. Va a haber concursos o premios para las pymes que más innoven, como un elemento de dinamización para ayudar a que las pymes levanten el vuelo. Entonces, la distribución es esta que ven aquí. Obviamente, el liderazgo en tecnologías industriales es el que más peso tiene, pero la innovación para pymes, que ha sido siempre un tópico que le ha interesado mucho a la Comisión, consciente de que eso es un elemento fundamental para el desarrollo de la Unión Europea y de la sociedad europea en general, pues que tiene un peso específico muy importante también. Entonces, la última pata, y es la que más nos puede interesar, aparte de la investigación, son los retos sociales. O sea, Europa identifica en esa Europa del 2020 de la innovación que hay unos objetivos políticos definidos por la Unión Europea y que esos objetivos políticos, clima, medio ambiente, salud, energía, no se pueden alcanzar si no es con la innovación. Por otra parte, esa innovación tiene que salir no de la industria o de los investigadores, sino de una colaboración multidisciplinaria, que incluye también, teóricamente, ciencias sociales y humanidades, que en el programa Marco VII habían quedado relegadas a un papel secundario. Es decir, en el programa Marco VII había un grupo que hacía una propuesta fantástica sobre una tecnología para aplicar en el entorno sanitario, pero nunca había en el consorcio alguien o una organización o unos expertos que estuvieran poniendo el contrapunto desde el punto de vista socioeconómico, ético o legal. Ahora, en el programa Marco Horizonte 2020, volvemos a intentar tener una visión integral, partiendo de la idea de reto social, y se espera, en teoría, en la práctica ya se verá, pero en teoría los consorcios que vayan a temas de salud, que vayan a temas de cambio climático, que vayan a temas de transporte, whatever, cualquiera de ellos que están ahí en la lista, tendrán que contar no solamente con el investigador o los industriales, sino también con los que están tocando la realidad o que tienen una visión desde otro ángulo. Entonces, otro tema fundamental de esto, que es donde hay más dinero, es que las soluciones no solamente tienen que funcionar en el laboratorio o en una prueba de concepto, como lo llamaban en el 7º programa Marco, sino que la propuesta, el proyecto, tiene que probarse, demostrarse y acoger a los usuarios finales para que lo validen. Es decir, desde la investigación hasta la validación. Bueno, esto ya lo han intentado antes a través de los proyectos integrados que no acabaron de funcionar. Se supone que en el Horizonte 2020 esto va a funcionar un poco mejor, básicamente porque todo el mundo va a cobrar lo mismo, etc. Entonces, los temas que se van a abordar en los retos sociales, insisto, que es el capítulo, la pata, que tiene más fondos, se centran en prioridades políticas, es decir, no van a decir, vamos a financiar ahora todos los proyectos que utilicen, yo qué sé, telefonía móvil, por decir una idiotez. No, el objetivo va a ser político, va a tener un impacto social y las tecnologías, la manera de llegar hasta ahí será mucho más abierto. La Comisión teóricamente no será tan dirigista respecto a estas tecnologías sí y a esas no. En teoría va a haber mucha más libertad para proponer soluciones, para investigar y financiar, basada en esas prioridades políticas y no tanto en las líneas tecnológicas que haya que utilizar. Y una vez más, las actividades de las propuestas que se presenten tienen que cubrir desde la investigación hasta el mercado. Y siempre con mucho énfasis en los aspectos que demuestren que aquello funciona. Pilotaje, demostración. O sea, yo no sé si a ustedes les suena, pero el discurso deja la investigación en un sitio un pelín complicado, francamente. O sea, seamos claros. Excepto lo del IRC, el European Research Council, y estas iniciativas de la patita primera, la pata segunda y la pata tercera son hueso duro.
porque va a tocar justificar, pues mire, yo con este proyecto de investigación en el tema de biotecnología, pues los ciudadanos verán esto, yo voy a invertir tanto dinero para conseguir un producto que va a llegar a este sector del mercado y el market analysis. Claro, todo esto suena un pelín, bueno, son topics un poco complicados según la actividad que se realice. Entonces, finalmente, una vez más, teóricamente, ciencias sociales, humanidades, análisis socioeconómico, temas de género, temas de inclusión, etcétera, van a estar presentes en las propuestas. O sea, en cierta medida lo de siempre. La propuesta tiene que tenerlo todo. Entonces, ¿cuáles son los retos que se van a abordar? Salud, cambio demográfico y bienestar, que es el más importante. El tema de alimentos, seguridad, agricultura, energía, transporte, acción por el clima y, finalmente, las sociedades inclusivas, innovadoras y seguras. Hay otra cosa curiosa, particular de este programa marco, es que, claro, si uno dice, a ver, yo trabajo en temas de salud, se va a encontrar que habrá iniciativas que encajarán aquí, planteada la salud como un reto y mirando de encontrar una solución que implique al usuario final, cosa que no siempre es tan sencilla, porque nuestra investigación puede estar a un nivel que no tiene una aplicación inmediata. Entonces uno se puede ir a la industria, donde hay biotecnología, pero allí se tiene que ver las caras con la industria, o finalmente puede ir a la parte de ERC. Es decir, hay una transversalidad mucho mayor en el programa marco Horizonte 2020 que en los anteriores, lo cual es un reto y al mismo tiempo es una oportunidad, ¿vale? Pero, bueno, es así. Entonces, en cuanto a los topics, tampoco entraremos en detalles, pero, insisto, son compartimentos no estanco, pero ciertamente cuando Bruselas empiece a trabajar en los programas de trabajo de cada uno de ellos, pues iremos viendo con más detalle si en la próxima convocatoria entra SIDA o no entra SIDA, o si habrá hepatitis o si habrá diabetes. Esos temas específicos de seguimiento del programa Marco 7 todavía no se han explicado. O sea, hay un marco general, pero el específico todavía se están construyendo. Yo he intentado hacerme con algún programilla para traerlo y decir, bueno, pues por aquí hay un programa draft, pero nada. Es decir, están trabajando con muchísimo secretismo. Bueno, a lo mejor con un poco de suerte nuestra representante, que no ha llegado todavía, la podemos... ¿Ya llegó? Bien, pues entonces me callo. Pero vaya, quiero decir, ella igual tiene más información. Entonces, yendo a los aspectos concretos y ya acabo. Una de las promesas de la Comisión Europea, prometen que la gestión de los nuevos, en el nuevo programa Marco será mucho más simple, porque habrá solo un conjunto de reglas para todos y los distintos pilares que hemos descrito y los subprogramas que hemos descrito. Entonces, el mismo conjunto de reglas de preparación, reglas de financiación, reglas de justificación de los proyectos, aplicará a todos por igual, simplificándolo. ¿De acuerdo? Por otra parte, ese conjunto de reglas que hasta ahora eran rígidas, digamos que se van a adaptar teóricamente a las necesidades de los distintos proyectos. Habrá proyectos que funcionarán con una lump sum, con una suma fija, y esa cantidad pues se discutirá, no habrá los límites que había ahora, 25.000 euros máximo, o a partir de los 40.000 hay que justificar. Se adaptarán los pagos, hola, buenos días, se adaptarán a las necesidades específicas de cada consorcio. Y, por otra parte, obviamente, esas normas y esas reglas serán totalmente coherentes con los demás programas de la Unión Europea. Entonces, en cuanto al tipo de financiación, pienso que es uno de los aspectos más interesantes, pero que creo que todavía no está cerrado del todo. La financiación irá por proyecto y, en teoría, todos los socios que están en la propuesta, el proyecto es cuando está aprobado, pero todos los que irán a la propuesta irán con el mismo porcentaje. Entonces, el porcentaje se definirá en el programa de trabajo de la convocatoria. Si se indica que será al 100%, será al 100% para todo el consorcio. Hablamos de los costes elegibles. Entonces, en los proyectos que estén próximos al mercado, donde estemos ya en la fase de innovación, market analysis, etcétera, probablemente este llegará al 70% y no al 100%. Otra cosa interesante es que los costes indirectos
El modelo de costes indirectos que variaba desde aquella magnífica flat rate de 60% sin justificar, ahora quedan todos en un 20%, que no se estaban discutiendo si era el 20, el 25, será una tarifa plana para todos del 25% de los costes sobre los costes directos, calculado a partir de los costes elegibles, ¿vale? Que, como digo, irán normalmente al 100% y en algunos casos estarán entre el 100 y el 70%. Eso es mucho, ¿vale? Y finalmente, el IVA se podrá, los organismos públicos lo podrán declarar, se recuperará. En resumen, cuando hablamos de simplificación, los temas de contabilidad, informes, auditorías también se regirán por una regla única. El tema de reembolso de costes también se simplificará, tal como se presenta en el programa actualmente. Las prácticas contables habituales se aceptarán en lugar de que todo el mundo tenga que someterse a las prácticas contables de la Comisión. Habrá mayor flexibilidad para aceptar las maneras y los modos de justificar el esfuerzo y los costes de cada institución, y aquellos profesionales que estén dedicados a los proyectos europeos no tendrán que andar justificando con sus timesheets el tiempo dedicado, se aceptará. Es decir, digamos que habrá una mayor flexibilidad y transparencia y una mayor se facilitará que la gestión de un proyecto europeo para un organismo de investigación no sea un trabajo paralelo, ¿vale? Sino que se parezca más, pues, a una ayuda que me da mi organización y yo puedo seguir funcionando con mis criterios actuales. Van a intentar que se acerque a eso. Desde el punto de vista de la información, habrá en principio un portal único en el que estará toda la información de Horizonte 2020. Entonces hay un tema fundamental y es la gestión externa, en la que se supone que la Comisión, como ha hecho en los programas de educación y en algún otro programa, va a tener una gestión externa, unas agencias externas, agencias que llaman ejecutivas, que van a facilitar, desde el punto de vista de la Comisión, pues una gestión más dinámica. Entonces, una cosa muy importante, y yo creo que es una cosa que conviene que tengan muy en cuenta de cara a la próxima convocatoria, que será pues en 6 meses, la tendremos ahí, es que los criterios de evaluación, que ellos llaman sencillos y que no lo son en absoluto, van a sufrir un pequeño cambio. El primer criterio originalmente será la excelencia, y para las iniciativas del European Research Council, las becas de ERC, ese será el único criterio. Pero en los demás, detrás del criterio de excelencia, habrá un criterio de impacto. Entonces, hay que justificar y explicar al evaluador qué demonios de impacto va a tener aquella iniciativa, aquella propuesta de investigación en el mercado, en la ciencia, donde sea. Pero el criterio de impacto va a ser un criterio fundamental. Y, francamente, mi impresión, llevo 20 años evaluando. O sea, he trabajado desde el 1993 para la Comisión Europea, periódicamente evaluando y revisando propuestas y proyectos. El tema de impacto es un tema muy difícil para un investigador. Pues lo siento, empiecen a ponerse en el tema, porque el tema impacto va a ser un elemento fundamental. Es decir, si yo en mi propuesta, que es a 5 años vista, no soy capaz de explicar y convencer de que aquello va a tener un impacto, y eso a veces va contra mis principios, porque es que no lo sé. Bueno, pues si no soy capaz de convencer y decir que tengo claro que va a haber impacto, o sea, hay que venderse de alguna manera. Y eso lo ves en las propuestas, que ves unas ideas extraordinarias, pero luego cuando llega la parte del impacto de la propuesta piensan, esto... Aquí lo importante es que hay un research, hay una excelencia, hay un estado del arte, etcétera, etcétera. Con esto yo ya paso. Bueno, pues si la puntuación del impacto no es convincente, la propuesta se va al agua. Por lo tanto, el tema impacto es fundamental. Y luego la implementación, que si el consorcio, que si el work plan, el plan de trabajo. Pero el impacto yo creo que es un cambio muy importante. Entonces, luego hay otras nuevas formas de contratación que conviene que aprendan cuando salga el programa, porque ya no solamente voy a una propuesta y me dan una financiación entre el 100 y el 70, que es fantástico, sino que además hay pre-commercial procurement, o sea, contratos precomerciales para las administraciones públicas que podrán recibir ayuda por contratar innovación, es decir, hacer concursos
innovadores, como les decía, sobre todo para las pymes, estímulos con premios, que no son temas que están en el eje central del programa, que son propuestas y proyectos, pero que también tendrán un peso importante y es un fondo de financiación interesante. Y luego los préstamos, de los que mejor no hablo. Entonces, en el tema de la propiedad intelectual, seguro que les preocupa, en teoría va a haber mucha más flexibilidad. Y otra cosa importante, que no sé si lo pongo aquí, es el hecho que se va a intentar flexibilizar toda la cuestión de la reglamentación y de los aspectos legales que muchas veces son como un corsé que impide hacer proyectos innovadores, porque la reglamentación, la legislación, etcétera, muchas veces pone muy difícil lanzar ideas innovadoras en sectores, por ejemplo, como el de salud. Entonces, como les decía, tenemos tarifa plana para costes indirectos entre el 20 y el 25. Las políticas contables de las organizaciones se aceptarán mucho más que ahora, que nos tenemos que adaptar. Hay una cosa muy interesante también, pero también se contempla, hasta donde yo sé, de una manera lateral, pero conviene tenerla en cuenta. Van a empezar a financiar al estilo americano ayudas basadas en el resultado. Mire, yo le doy a usted el dinero y usted me vuelve dentro de 2 años. Bueno, eso es como una fantasía, un sueño. Cuesta creérselo, pero en teoría va a haber iniciativas de ese tipo. Hablan de unas cantidades relativamente pequeñas, pero creo que es muy interesante abrir este camino. El tema de los controles y las auditorías, que no son asesinos, teóricamente van a ser menores y van a ser mucho más específicos, obviamente para combatir el fraude, etcétera. Que las auditorías estarán centradas en el riesgo y prevención del fraude. Bueno, eso ha sido siempre así que no sé, me temo que no va a haber mucho cambio, pero ellos dicen que sí, que verdaderamente el tema va a ser mucho más light. Entonces, para acabar, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues que seguimos discutiendo el presupuesto total. En este momento seguimos con un diálogo a 3 bandas entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la propuesta legislativa lanzada por la Comisión. Entonces va al Parlamento, el Parlamento hace una enmienda, entonces va al Consejo, el Consejo enmienda al Parlamento, la Comisión construye un documento basado en las enmiendas y lo presenta otra vez. Ya se están organizando los grupos consultivos que van a hacer el seguimiento y los servicios de la Comisión están preparando la estructura de gobernanza y los programas de trabajo, de tal manera que la información de la que nosotros disponemos, basada en consultas que hemos hecho a funcionarios de la Comisión y lo que aparece en los documentos oficiales, es que en verano del 2013 ya habrá borradores de los programas de trabajo, borradores accesibles a los representantes, a los puntos nacionales de contacto y, por lo tanto, a nosotros también, esperamos. Que a finales del 2013 ya habrá una aprobación del programa de trabajo y que en la primavera del 2014, es decir, en mayo, abril-mayo del año próximo, estaremos ya cerrando la primera call, la primera llamada a propuestas del Horizonte 2020, con sus desajustes probablemente, pero sí dentro de este marco que es ya, como ven, prácticamente inmediato. Entonces creo que con este dato, que es un poquillo vago, pero es lo que tenemos, cierro mi presentación agradeciéndoles de verdad la atención y esperando que la poca información les anime de verdad a buscar esos fondos en Bruselas. Gracias.